Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 11 y siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 11 y siguiente. Ayer escuchábamos la Santa Misa con los jóvenes y el Padre José Gregorio leía y explicaba aquel pasaje de el hombre que fue curado. Se acercaron, Pedro se acercó a la oración vespertina y encontró que en la puerta había una persona, enferma, y esa persona no tenía capacidades, condiciones motoras estables. Les pidió algo, denme algo. Me llama la atención cómo Pedro dijo: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre del Señor, levantas. Y aquel hombre se levantó. Y este acontecimiento hizo que muchas personas alabaran a Dios, tanto que el pueblo creyó en Cristo. Pedro hizo un milagro en el nombre del Señor, y ese milagro fue utilizado para alabar y bendecir a Dios. Ustedes y yo en la vida estamos acostumbrados a las malas noticias. Actualmente lo que es noticia son las cosas malas. Las cosas buenas no son noticia. Lo que es noticia son las cosas que otro haga, de las cuales ustedes y yo nos podamos burlar, de las cuales ustedes y yo podamos hacer mofa. Eso es noticia. Y usted ve la cantidad de videos que corren en las redes sociales haciendo noticia de las cosas malas, pero de las cosas buenas no. Hoy tenemos una buena noticia, y la buena noticia es que Pedro ayudó a aquella persona en el nombre del Señor a que restableciera su salud. Ahora, escuchen lo que sucedió. Miren cómo una buena noticia cubre, abarca y cunde la mente de muchos. Miren cómo una buena noticia es capaz de alegrar a varias personas. Las malas noticias nos arruinan el día. Las malas noticias nos dan tristeza. Las malas noticias nos causan preocupación. Las buenas noticias son aquellas que nos dan alegría, pero son las que menos compartimos. Escuchen una buena noticia, oído al tambor. Como el paralítico curado por Pedro y Juan. Había un paralítico que había sido curado por Pedro y por Juan. Había un paralítico, una persona enferma, una persona que no se valía por sí misma. Ese paralítico somos nosotros, que en ocasiones nos tendemos, que en ocasiones nos acostamos, que en ocasiones no queremos salir adelante, no podemos, no tenemos, no somos capaces. Ahí nos tendemos en el pecado, ahí nos tendemos en una camilla, ahí nos tendemos en la cama. Y este paralítico no se quedó ahí. Pedro y Juan lo ayudaron a levantar. Tu misión y mi misión a través de esta palabra es que de ahora en adelante ayudemos a levantar. Vemos a una persona triste, vamos a levantarla. Vemos a una persona llorando, vamos a levantarla. Vemos a una persona en pecado, vamos a levantarla. ¿Está tomando miche? No nos sentemos a tomar miche, vamos a levantarlo. ¿Está chismeando? Vamos a levantarlo. ¿Está fumando droga? Vamos a levantarnos. ¿Está mintiendo? Vamos a levantarnos. Pedro y Juan vieron al paralítico y no se quedaron con el paralítico ahí. Ay, pobrecito, ay, pecado, ay, este necesita una ayuda. No, lo levantaron, lo ayudaron.
Como el paralítico curado, lo curaron por Pedro y Juan, oigan, no se les despegaba. Todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. el paralítico que había sido curado no se le despegaba, fue agradecido. Se acercó a Pedro y a Juan, estaba a su lado sirviéndole. A ustedes y a mí las buenas obras de las personas se nos olvidan. Oye, que su papá y su mamá sean capaces de trabajar, sean capaces de llevarte la comida, que su papá y su mamá sean capaces de ayudar, ¿eso no es una buena obra? Sí, pero hay muchos hijos desagradecidos. Que su esposo se vaya a trabajar y usted se quede en la casa y pueda ayudarte, ¿no es una buena obra? Sí, pero hay muchas esposas desagradecidas. Que tu esposa te tenga la comidita en la mesa, que te ayude, ¿no es una buena obra? Sí, pero hay muchos esposos desagradecidos. Pedro y Juan curaron al paralítico y ellos en agradecimiento estaban con él. Pero me llama la atención lo siguiente, que Pedro y Juan curaron al paralítico y la gente los buscaba. Pedro y Juan no agarraron y dijeron, es que nosotros somos la última Pepsi-Cola del desierto. Nosotros somos lo máximo con lo mito, lo maximito. Y por ser lo maximito, el poder viene de nosotros, no. Pedro y Juan aprovechaban todo momento y ocasión para hablar de Dios, para hablar de Cristo. Y miren cómo se expresaban. Cuando la gente se acercó a ellos, miren cómo hablaban de Dios. Que es lo mismo que ustedes y yo debemos repetir, que es lo mismo que ustedes y yo debemos hacer, porque Dios ha sido bueno con nosotros, ¿o no? ¿Dios no ha sido bueno contigo? ¿Dios no te ha bendecido? ¿Dios no te ha favorecido? ¿Dios no te ha dado regalos? Sí, entonces aprendamos a ser agradecidos. Oigan, escuchen. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. Dice Pedro y Juan, no fue por nuestro medio, no fue por nuestra fuerza, no es porque seamos lo maximito. Entonces, ¿por qué? Oigan. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro y Juan reconocieron que el poder venía de Dios, que el poder venía del Señor. Y esto es una enseñanza grande, porque a veces nosotros creemos que con nuestras manos simplemente hemos construido una familia, hemos construido un hogar, hemos construido una fortuna, hemos tenido un trabajo. Pues ciertamente usted tiene unos instrumentos que son tus manos, pero ¿quién te ayudó a encontrar ese empleo? Un amigo mío, una amiga mía, sí, está bien. ¿Y quién te puso a ese amigo? Otro amigo. ¿Y quién permitió? ¿Quién le dio el aire a tu amigo? ¿Quién le dio la vida a tu amiga? ¿Quién le dio la vida a la persona que te contrató? Dios. Entonces dice la palabra de Dios que debemos reconocer el gran poder de Dios. Pedro y Juan dijeron, ustedes metieron preso a Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac fue el que hizo el milagro. A ese que metieron preso fue el que ayudó a ese enfermo. A ese que encarcelaron fue el que ayudó a levantar a ese paralítico. Es Dios el que hace la obra. Pero Padre, pues yo me voy a trabajar y yo no veo a Dios por ningún lado. Hay personas que dicen, Padre, pero es que yo todos los días me levanto temprano a esforzarme por lo mío. Ajá, ¿quién te da el aire? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te creó? ¿Quién te formó? ¿Quién te hizo? Dios. Dios siempre te dará lo que necesitas para recibir las bendiciones. Pero ustedes y yo somos desagradecidos. Miren, escuchen. Rechazaron al santo. Eso somos nosotros. Lo que rechazamos al santo, rechazamos a Dios. Al justo, al que es justo, y pidieron en indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ellos
nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre. Repítalo de nuevo. El nombre de Jesús. Miren quién fue el que hizo el milagro y cómo los apóstoles no se creyeron las estrellas de cine, no se creyeron lo máximo con lomito. Los apóstoles dijeron: fue el Señor el que lo hizo. Oigan, escuchen. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús Y la fe. y la fe. Dos cositas importantes para que se diera el milagro: el nombre de Jesús y la fe. Dos cositas. ¿Qué pasó con el nombre de Jesús? ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa al que cree en Cristo? ¿Y qué pasa al cristiano que invoca el nombre de Jesús? Oigan, Es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. entonces dice San Pedro y San Juan que lo que hizo que aquel paralítico se levantara de aquella puerta donde estaba pidiendo limosna, donde estaba tirado, fue el nombre de Jesús. Y en segundo lugar, la fe en Dios. Que esta enseñanza nos llegue a nosotros, a nuestra vida. No solamente es invocar y decir: yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Hasta el demonio cree en Dios también. Es tener fe en Dios. Miren la fe del paralítico. Aquel hombre tirado en una puerta, en el suelo o en una camilla, pidió dinero. Pedro y Juan dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, lo que tenemos te lo damos. En el nombre del Señor, levántate, camina. Y aquel hombre recibió la fuerza y se levantó. En ocasiones ustedes y yo no valoramos la fe. En ocasiones ustedes y yo no le damos importancia a la fe. Y miren lo importante que es la fe. Yo le aseguro que usted se enferma gravemente, ni con todo el dinero que tenga puede recuperar la salud. Aquel paralítico, aquel hombre estaba tirado, aquel hombre estaba en el suelo, no tenía dinero, lo único que tenía era fe, y la fe hizo que ese hombre se levantara. Que ustedes y yo aprendamos hoy a través de esta palabra, primero, a invocar el nombre del Señor, y segundo, a tener fe. Y la fe se demuestra con acciones. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.